Muy buenas noches a todos, mi nombre es Eduardo Alberto Gómez Moreno, miembro de la Casa Histórica Agualongo y Quesada. Es un placer y muy buenas noches para todos los que me están escuchando acá en Colombia. Les agradezco enormemente a mis suscriptores y a los que le han dado like, compartido con los familiares y con todos los que les rodean. De verdad, muchísimas gracias de corazón. Continuando con los archivos audiovisuales de la Casa Histórica Agualongo y Quesada, hablaré sobre el ataque británico sobre la ciudad española de San Juan de Puerto Rico en el año 1797, específicamente el 30 de abril de 1797 al 22 de mayo de 1797, donde tres personajes serían cumbre de la defensa. Primero, pues obviamente el gobernador de la ciudad, Ramón de Castro, su primer al mando, el señor Francisco Díaz, y el arzobispo o obispo de la ciudad de San Juan de Puerto Rico en esa época, el señor Juan Bautista de Sengotita, que sería el encargado de administrar los peones y de fortalecer la ciudad con más de 1000 ciudadanos. Más de 1000 serían los que defenderían la plaza desde el propio Puerto Rico, negros, indios en algunos casos, he podido constatar, y pues criollos y mestizos, que serían los que sumarían un ejército de 1237 hombres, más de 1300, que es más o menos la cifra que se maneja, la mayoría de ellos paisanos sin ningún entrenamiento, pero pues serían vitales para la defensa de la ciudad española en las aguas del Caribe americano. El atacante británico sería Henry Harvey, que era el que había triunfado sobre la flota española en la propia Trinidad, conquistándola 3 meses antes, mejor dicho, a principio de febrero. Había con un ejército casi igual había logrado conquistar la plaza española de Trinidad, Puerto España, y había hecho pues conquistado esta plaza para los británicos. Volvería con su, no solo él, sino su lugarteniente y 7500 hombres más sobre la ciudad de San Juan de Puerto Rico. Su lugarteniente se llamaría Ralph Abercrombie, que sería uno de los que le acompañarían en la conquista de Trinidad. Entonces la flota española sabía de antemano la terrible noticia de la caída de Trinidad en manos británicas. Se dispondría una defensa. Para esta defensa los españoles contarían con menos de 250 hombres. Se creen que entre 200 a 250, podemos manejar unos 220. Y gracias a este señor, por ejemplo a Juan Bautista de Sengotita Bengoa, él sería el que reclutaría más de 1000 personas dentro de la propia isla para la defensa de la misma. Alistaría hombres, utilizaría a muchos muchachos de los que estaban estudiando en el seminario antes de tener los 3 años de consagración que se requería en esa época en los seminarios, para que se dieran de baja en el seminario y se alistaran en el ejército español. También utilizaría más de 300 negros que convencería para que se alistaran en el ejército, y también utilizaría también a la población en general, pues que acompañó al ejército español para poder conseguir tal obra. Dispondrían de apenas 32 cañones, algunas barcas rápidas de guerra o pequeñas, ni siquiera alcanzaban a hacer urcas, entre pinaza, que eran unos barcos pequeñitos, para atacar a la guarnición británica que había bajado en la fundición, y poder ayudar a los defensores del castillo de San Jerónimo del Morro en la vieja San Juan o en San Juan de Puerto Rico.
Esta defensa se logra gracias a hay tres pilares básicos en esta defensa. Una, la celeridad en la defensa del comandante español encargado de la defensa, el señor Ramón de Castro, que era el gobernador y el encargado español de la defensa y de la administración pública de la ciudad. El otro era el segundo al mando, que era el señor Francisco Díaz, que era un comandante ya curtido en guerra. Y el tercero pues sería, como ya les dije, Juan Bautista de Sengotita Bengoa, un señor nacido en Vizcaya, en España, y que serían estos tres hombres los encargados de la defensa valiente de la ciudad de San Juan, también utilizando la población civil, utilizando la ayuda de las mujeres y de los niños, que serían vitales, llevando municiones, balas, comida, agua a los defensores. Y lo más importante, la determinación de la propia población en acompañar al ejército español. Pues más del 75 el 80% del ejército ya era puertorriqueño, nacido en Puerto Rico, y se habían prácticamente desde ese momento, podemos decir, que autodeterminados en ser españoles, aunque pues hay también un ataque sobre Buenos Aires, donde las mujeres y los hombres tendrán una determinación valiente en 1806 y 1807, pero como ese no es el caso, no hablaré de ello. En este episodio, los españoles se dan cuenta que los ingleses poseen más de 170 piezas de artillería y ellos apenas 35 piezas, que los ingleses le cuatruplican o quintuplican, que las tropas profesionales no llegan a ser 250, lo que para el señor Ramón de Castro pues era un peligro, pues no es lo mismo un campesinado a un soldado acostumbrado a escuchar el cañoneo, y pensaba que esto iba a influir determinantemente en la moral, pero no lo influyó. El señor Francisco de Díaz también ayudó, dio su pedazo de arena, no solo en la defensa del fuerte de San Jerónimo, sino también que fue el que junto al sacerdote consiguieron ayuda de la población. Y el caso de este señor Francisco Díaz fue el que consiguió que se soltaran algunos presos que habían tenido algún entrenamiento militar, y utilizarlos como peones de guerra para poder atacar las líneas británicas. Y también sería el encargado de manejar a las tropas negras, que eran hombres fuertes, rudos, pero poco disciplinados y que dificultaban la defensa práctica de la ciudad. El ataque británico proseguiría por casi 3 semanas, pero tienen tres cosas que les hacen fracasar. Una es prácticamente la escogencia de la población, la decisión de vencer o morir. La segunda es que cuando los británicos van a atacar el castillo de San Jerónimo en el Morro de San Juan, se encuentran con una pequeña pendiente en el morro, por eso se llama morro. Los españoles habían cortado los bosques y habían dejado prácticamente un camino expedito a las tropas británicas, pero cuando los caminos están libres, quiere decir que este camino se presta para que los peones que habían reclutado dentro de la ciudad, sin gran entrenamiento militar, puedan acribillar fusilar a los ingleses a placer, cosa que ocurre. Los ingleses pierden más de 700 hombres en menos de media hora, han perdido más de 700 hombres en 2-3 descargas de fusil. Cuando intentan huir, este señor Ramón de Castro, se cree que él mismo lideraría, ataca con la caballería rápidamente por la retaguardia. La artillería británica inutilizando la mitad de ella y dejando prácticamente el ejército británico a las tropas de tierra, mejor dicho, a los hombres de fusil y espada, aislados de la artillería y de los barcos que seguían disparando a los españoles, que terminarían fracasando. Al final
el propio Ramón de Castro toma la decisión de hacer un ataque por los tres lados del fuerte de San Jerónimo del Morro de San Juan. Ese ataque será vital, es el ataque donde los británicos se darán cuenta que tienen que huir, no tienen otra decisión, pues su ejército había fracasado en la intenta del tomo del fuerte de San Jerónimo, del Morro de San Juan, y como fracasan, intentan repeler. Entonces cuando van a rehacer sus fuerzas, el señor Francisco de Díaz, que era el encargado de las tropas negras, decide hacer un ataque no a bayoneta calada, sino a machete calado. Salen los negros con machete matando a todo lo que se crucen. Le hacen entre 400 a 500 bajas, lo que ya sumaría 1400, 1500 bajas a los ingleses, más los muertos que tienen en la huida y en la estampida. Sería el final de las tropas británicas, cuando las tropas y los peones están intentando arrollar a los británicos por la espalda. El señor Henry Harvey decide volver a embarcar a sus tropas en los barcos y desiste de la empresa de tomar San Juan de Puerto Rico. La muralla en la ciudad y el castillo permitió la defensa de un ejército tan exiguo contra un ejército tan enorme como este. Los británicos pierden entre 1500 a 1800 hombres, los españoles pierden apenas entre 120 a 140 soldados, en su mayoría podemos decir que guerrilla o milicia reclutada a las órdenes. Se pierden algunos negros en la carga cuerpo a cuerpo, se creen que entre 20 o 30 negros, pero ese ataque de los negros y la defensa tal se hace gracias a la población de la propia isla de Puerto Rico, que tiene hoy un movimiento que pregona estos valores históricos que han sido negados en el caso de la hermosa isla del encanto de Borinquen, o de la isla de Puerto Rico, a sus propios pobladores, porque se les enseña o se cree que que la población estuvo a favor de la invasión de Estados Unidos y que colaboró de manera intensísima con la sublevación hacia España, cosa que no ocurrió. Hubo un famoso grito de Lares, pero fue sofocado rápidamente por la población. Pues a diferencia de Cuba o de Filipinas, en Puerto Rico no hubo ninguna sublevación anti-española, pues porque en España, yo sé que lo que voy a decir ahorita puede que no guste ni en Colombia ni en ningún lado, pero es la verdad, lo hacía muy bien. En el caso de Cuba, de Puerto Rico y Filipinas, España, en caso de ellos estaban, en el caso de Puerto Rico y Filipinas, estaban al mismo nivel de España, y Cuba estaba por encima, pues porque Cuba no solo tenía un gran porcentaje industrial, sino ya tenía puertos de gran calado, y fue la primera provincia española en tener tren, cosa que tampoco se dice por muchos profesores de historia, que la primera provincia española antes de la península ibérica, el primer lugar en la península que tuvo tren en toda España fue Cuba, para el manejo de la caña, de la producción de ron y algunas otras materias, de queso cubano. El cubano en esa época tenía un estilo de vida muy alto, muy superior a la península. Tenía un estilo de vida de comida y tenía un estilo de ganadería muy parecido a lo que llaman el rodeo, pero de muy alto calado, generando dinero. Pero como el caso es Puerto Rico había tenido pues una administración buenísima que la comparaba a la península española. Es más, la primera calle pavimentada de España es en la vieja San Juan de Puerto Rico, con asfalto moderno, es en San Juan de Puerto Rico. Y volviendo al caso de la defensa de Puerto Rico, en ese momento podemos decir que la población puertorriqueña eligió libremente lo que era y había tomado esa decisión. Y a pesar de que pues en una guerra, en un combate hay muerto, la población prefirió morir a
acompañar. Esto es también un benemérito a Ramón de Castro, comandante español que fue el artífice de la victoria, a Francisco de Díaz, que fue el comandante de las tropas que llevarían a cabo las misiones de Ramón de Castro, y a Juan Bautista de Sengotita, que sería el obispo de la ciudad, el que reclutaría, conseguiría armas e incluso dinero para pagarle a los que iban a tomar la defensa con su propia vida de esta ciudad. Más allá de esto, también es reconocer el valor histórico que tuvo ese hecho en el hecho de la historia de Hispanoamérica junta. Recordando que la isla de Puerto Rico era el principal enclave español en el Caribe para escapar de los ataques británicos, de la piratería británica y holandesa en las pequeñas Antillas, en lo que hoy se llama San Martín y las islas de San Kitts y las islas Caimán, donde los ingleses, holandeses, franceses se habían escondido y desde ahí mandaban ataques piratas siglos antes. En esta época ya la piratería era de corso y era otra de los menesteres que se realizaban. Puerto Rico fue siempre parte de España, parte vital. Los ingleses incluso varias veces ofrecieron devolver Gibraltar e incluso cederles algún territorio, incluso cuando conquistaron la Florida, se dieron, cuando España cede la Florida para no perder Cuba, Gran Bretaña cede devolverle la Florida, pero que España ceda Puerto Rico, cosa que España no cede. Y pues después de la guerra de independencia de Estados Unidos, España recupera Campeche y la Florida, que habían sido dos provincias perdidas por la ineficiencia que habían ya mostrado las últimas administraciones borbónicas sobre la corona española. Más allá también pues era recordar que hay un movimiento en Puerto Rico liderado por el señor José Rafael Nieves Seize, que es el líder del MRE, el Movimiento Reunificacionista de Puerto Rico con España, que he podido tratar con él, he aprendido mucho de él. Él es el que me ha pasado bastantes de los datos que les estoy contando. Les súper recomiendo que vean su canal, lo busquen en internet y pues constaten que no es solo en Colombia, sino que es en otros lugares donde ya la gente se comienza a replantear la idea de que la única forma de salir de la pobreza que lleva ya rampante 200 años en el caso de nosotros en Puerto Rico, que es el que estoy hablando. Cuando Puerto Rico fue parte de España, la población puertorriqueña tenía voz y voto ante el rey de España en las Cortes. Es más, el vicepresidente de la regencia de Cádiz, del que hablé alguna vez, el presidente de esa regencia fue José Joaquín de Mosquera y Figueroa, nacido acá en la actual Colombia, en la ciudad de Popayán. Sería José Joaquín de Mosquera y Figueroa. El vicepresidente de esa regencia era Ramón Pago Higuera, precisamente nacido en San Juan en el viejo San Juan de Puerto Rico, demostrando que no hubo nunca una incipación hacia la gente criolla, que fue una de las cosas que nos han enseñado la historiografía oficial de los países de la independencia, era que no se le permitían los cargos. Con estos dos personajes probamos que eso es mentira, sino que había pues siempre un cuidado porque habían traidores tanto en España como acá en la América española que querían romper el imperio y entregárselo a Gran Bretaña, como ha sucedido ahorita, donde llevamos 201 años de pobreza. Ahorita el 7 de agosto, mejor dicho hace 2 días atrás, celebramos 201 años, no 201 días, sino 201 años de la fatídica independencia. Es verdad que esta fue llevada, que se hizo a cabo, que se llevó, que se tomó algunas decisiones, pero después de 200 años hemos visto que no ha producido lo que se esperaba, ni la riqueza ni el bienestar general. Y para la población de Puerto Rico, al ser parte de un estado no incorporado a Estados Unidos, no tienen derecho a ser ni ciudadanos estadounidenses, ni a votar, ni derecho a circulación, ni derecho a nada.
e incluso el 20% de los 25% es, más del 35% del ejército de Estados Unidos actualmente está compuesto por hispanos que no tienen los mismos derechos que la ciudadanía estadounidense. Y el caso de los puertorriqueños, pues como suena absurdo, suena ilógico, suena incluso una broma, un chiste de mal gusto mío, pero es la verdad, tenía mucho más derechos en 1890 que en el 2020 en plena democracia. Hay que colocar esto también en contexto para que se entienda. Puerto Rico tenía un representante con voz y voto a las cámaras en España, tenían partidos políticos, ya habían generado incluso una autonomía muy grande que le permitía tener una moneda y permitía tener un valor económico muy fuerte, que había hecho que la isla tuviera ya más de 1 millón de habitantes antes de los años 1900, lo que había generado una gran riqueza en la población, una gran migración, sobre todo en las Islas Canarias a finales del siglo XIX, y de la propia península, sobre todo de Cataluña y de Andalucía, donde la población llegaría buscando un nuevo porvenir a Puerto Rico. Eso yo creo que suena para el puertorriqueño una broma hoy, como así que venían españoles a vivir acá buscando fortuna. Sí, así fue. Y la pobreza que se generó con la independencia, tanto acá como en Puerto Rico, Cuba o Filipinas, se ha ocultado o se ha pintado de democracia o de derechos o de libertad o de una independencia de la cual no tenemos hoy en día. También les agradezco enormemente a mis suscriptores y a los que han compartido los videos, como lo dije antes, porque mi objetivo es hacerme conocer, hacerme viral, no para vivir de estos videos, sino para que la gente conozca una opinión diferente de la historia nuestra, de la historia hispana. Por eso no comencé hablando sobre algún episodio ocurrido acá en Colombia, en mi país, sino comencé hablando de otros episodios. El próximo episodio será sobre el ataque de Vernon después de su fracaso en Cartagena. Que hace Vernon después de fracasar en Cartagena cuando intenta tomar Cuba, y la defensa heroica de los habitantes de Guantánamo, la hermosa Cuba. Entonces, les agradezco enormemente. Como les dije, esto, la gracia mía no es vivir de esto, sino simplemente dar a conocer un episodio de la historia poco conocido. También les voy a decir, ya para no hostigar con más datos sobre combates, porque a muchos pues, no les gusta eso, y lo respeto. Por ejemplo, se nos dice que España no permitía los derechos y los estudios. La primera universidad acá en América fue la de Lima, la Real Pontificia de Santo Tomás en Lima, y la primera en Filipinas también fue la Santo Tomás, hecha por el sacerdote Miguel de Benavides en 1611 en la hermosa Manila, demostrando que los recursos y los bienes y el bien general llegaron con ellos. Como he dicho, tenemos que ver todo con la objetividad. Esto no quiere decir que todos los personajes fueran buenos, castos y puros después del personaje de Cuba, porque no sé si cuando me toque después de Cuba que pase. También es un benemérito, el de Cuba lo voy a poner porque es un benemérito a los negros, los 500 negros que hicieron una hazaña, que derrotó a los engreídos británicos que querían en la superioridad racial. Pero tanto en Cartagena como en Cuba se han de encontrar que esa superioridad racial no era real, o si era real era una fantasía que vivía en la cabecilla de ellos y en nadie más. Y es un recuerdo y un respeto, como les dije desde un principio también, que esto no era un canal en contra de los negros ni de los indios o supremacista, porque algunos en Bogotá, por ejemplo, un exalcalde, no quiero decir el nombre, de izquierda,
colocó que Bogotá ya existía antes de la llegada de Gonzalo Jiménez de Quesada, lo que es una barbaridad. La población indígena, podía existir un lugar que fuera Bacatá, más esa población no es la misma. Bogotá no aplica los derechos indígenas porque no carecían de ellos, y es más, como ya les he explicado antes, España concedió derechos a los indios de los que ellos ni siquiera habían tenido porque no tenían conocimiento de ellos. Cuando les digan eso, no, pero primero usted me está hablando que los indios tenían derechos de tierra. No, si ellos no tenían escritura, ¿cómo iban a tener escritura si no había escritura? No había un papel de que me dijera que yo era el dueño de tal territorio. Dos, Quesada, es verdad que busca el dorado, era su sueño encontrar la famosa ciudad hecha de oro, pero Quesada no crea una ciudad, funda un nuevo lugar, y fuera de eso es el fundador del virreinato de la Nueva Granada. Él es el padre del gran virreinato de la Nueva Granada. Es verdad que él no lo pondría como virreinato, pero sí le daría el lugar de la Nueva Granada, el lugar que conservaría cuando se convertiría en virreinato, y es más, lugar que conservaría algún tiempo después la Nueva Granada como país independiente. Pues es el recuerdo del primer gran padre que tenemos, y el desconocimiento de una alcaldesa actual y de un exalcalde que diga que el señor Gonzalo Jiménez de Quesada no es el padre de Bogotá. Es un conocimiento y una barbarie, una falta de lectura y una falta de profundización en los conocimientos históricos, que son lo que más se enseña hoy en día. Una falta de profundización es lo que más falta. Que me diga que Bogotá era una ciudad que existía antes de la llegada de Gonzalo Jiménez de Quesada, que como anécdota les cuento que el propio cacique de Turmeque, o el hijo del cacique de Turmeque, lo nombraría como el gran dios Viracocha, porque según la leyenda de los indios muiscas decían que el dios Viracocha llegaría del oriente, que era un hombre blanco, delgado, ya anciano, de barba, de ojos azules, de pelo rubio y canoso, y flaco, o enjuto, como dice la palabra española, enjuto. Esos son tipos flacos y rejudos, muy parecido al Quijote. Es más, se cree que la figura del Quijote está inspirada en Gonzalo Jiménez de Quesada. Al verlo, pues ellos dicen que ese es Viracocha, y esas poblaciones indígenas acompañarían a España en la conquista de lo que hoy conocemos como Colombia. Antes de eso no podemos existir, porque nosotros somos la mezcla de los tres. No podemos negar nuestra sangre indígena, no la estoy negando en ningún momento, ni nuestra sangre negra, pero tanto los negros como los blancos llegaron con la conquista española, no antes de eso. Y la unión de esos pueblos creó una gran población mestiza que hoy está unida y unida por la iglesia, aunque pues mucha de la labor de la iglesia ha sido vilipendiada por ella misma, pero ese no es el tema que tocaré ahorita. También agradezco enormemente a la Casa Cultural Agualongo y Quesada que me haya escogido. Cada vez me gusta más esto de contar historias, me parece agradable, muy bonito. Y también les cuento que pues también cumplió un año más jovencita la ciudad de San Diego Alcalá de Tunja, en el departamento de Boyacá, acá en Colombia. No falta que otra persona también diga eso, otro alcalde diga que no, que ya existía una población, aunque eso sí no lo pueden sostener, porque Tunja no fue fundada nunca por ningún indígena. La fundación sí es netamente española, pero igual muchas de las fundaciones les voy a colocar un contexto de los españoles. Por ejemplo, Santiago Matamoros en México la fundó un indígena en México en nombre de la corona española. O los llanos, acá donde vivimos, la primera población se las entregaron a un gaque de Caca, se llamaba Lorenzo Gaque, que sería el que traería las primeras expediciones misioneras a los llanos orientales como parte de la corona.
Entonces no tenemos que sentir que es que era solo un fundador español y que tenían que ser blancos para que fueran españoles. No, cualquier fundación española hecha por blanco, indio o negro era española porque era concedida una cédula real del rey que estuviera en el momento en la corona española. Para el de Cuba también hablaré sobre el de Cuba, sobre la obra evangelizadora de España en toda América, que cada uno de los que somos católicos tenemos que sentirnos orgullosos y agradecidos de la labor monumental hecha por España. Esa la pondré el próximo domingo en contexto, serán las dos cosas que hablaré. Y para terminar, como tal, también quiero hablar de cosas modernas, menos de allá y más de esta época. Volver a decir que estoy en contra del encierro obligatorio en la cuarentena que seguimos viviendo acá en Colombia por más de 5 meses, que ya ha vulnerado todos los derechos de circulación mínimos, que ya no podemos salir a otra ciudad, que no podemos comprar ni vivir. Y esto es un abuso, es un atropello a la razón. Yo entiendo que haya gente asustada y tienen todo el derecho de estarlo, y si quieren estar aislados los años que quieran, tienen todos los derechos, yo no puedo negarles eso, pero a mí como ciudadano y como persona, y a muchos y a millones de colombianos y de habitantes de hispanoamericanos, nos pueden negar el derecho de circular libremente por nuestro territorio, nuestra nación, pues nos están violando el derecho a la propiedad privada, a la intimidad, al trabajo, al ocio, al esparcimiento, que es en general el derecho a la vida. Entonces, también propongo acá, si el alcalde de Villavicencio o el presidente Iván Duque proponen extenderla aún más, con más privaciones de libertades, salirnos los que queremos salir, prohibirle a la alcaldesa de Bogotá, la señora Claudia López, que no conoce nada de la historia de Bogotá, ni ha utilizado la razón, ese aislamiento obligatorio, pues porque ya están violando derechos mínimos de las personas, en los cuales yo creo y defiendo, y si tengo que morir por ellos lo haré, con el deber de un cristiano verdadero de cumplir la verdad. Entonces, si proponen seguirlo extendiendo en contra de lo que nosotros creemos, por eso digo, el que quiera mantenerla lo puede seguir haciendo. El que crea que este es el fin del mundo también lo puede seguir haciendo, aunque pueden mirarlo en los datos del internet. No van 1 millón de muertos en 6 meses de pandemia, entonces ya sabemos que no es una pandemia es un virus, una mortalidad superior a la común. Ya se nos están colocando que 200 y pico de muertos al día, que deben ser más o menos los que debe tener Bogotá a diario, unos 100 y pico, 200 y pico, más o menos los que debe manejar una ciudad de 8 millones como Bogotá. Y sé que en Argentina y en Perú y en Ecuador hay también unas privaciones de libertades así, de atroces, que en Europa ya han comenzado a flexibilizar, que bueno, en el caso de España e Italia fue porque la gente se salió, y yo propongo lo mismo, nos salimos, decimos, podemos seguir usando tapaboca y el alcohol, pero no podemos seguir permitiendo que nos encierren, que nos violenten todos los derechos, que ellos quieran tomar las decisiones por nosotros. Pues en mi caso yo estaría dispuesto a firmar lo que ellos quieran, porque ya no están atendiendo ningún servicio médico, y la violación de todos los derechos mínimos por una enfermedad que no tiene en peligro la supervivencia humana, ni siquiera la supervivencia de un grupo étnico. No hay razón para mantenerlo. De corazón, espero haber sido lo más claro posible, lo más tranquilo. Por lo general soy un hombre más pasional, pero un poco de gripa me ha afectado. He estado bastante enfermito estos 3-4 días. Agradezco enormemente, como ya les dije, a mis suscriptores y a las personas que ojalá que lo miren por internet, lo compartan, lo den con sus familiares, amigos. En el caso de las mujeres con las novias, con los novios, con
con el pretendiente, con el papá, con la mamá, con todo el mundo que quiera y lo compartan enormemente. Les ha hablado para ustedes Eduardo Alberto Gómez Moreno, miembro de la Casa Histórica Gualongo y Quesada. Es un placer esta noche acá desde Villavicencio enviar este video a todos ustedes y que tengan muy, pero muy buenas noches. Gracias.